Guardaste sus cenizas, les pusiste flores, rezaste el rosario junto a la urna y en algún momento en silencio te preguntaste si tu oración llegaba a Él de la misma manera que llega por alguien que está enterrado. Si el fuego había cambiado algo, si el Espíritu Santo escucha igual a las almas que fueron devueltas al polvo por la llama y no por la tierra. Esa pregunta duele porque tiene forma de duda, y la duda en el luto duele más que la ausencia. Santa Teresa de Jesús conoció esa pregunta y dejó escrito algo sobre Pentecostés y las almas cremadas que muy pocos han escuchado. Algo que el 24 de mayo cobra un peso que vas a entender. Porque el 24 de mayo no es solo una fiesta de la Iglesia. Para las almas que partieron en cenizas, ese día tiene una puerta que el resto del año permanece cerrada. Muy pocos se han detenido a leer con cuidado lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre el Espíritu Santo y las almas que más lo necesitan. Ella lo vivió de manera personal y lo documentó. Y lo que escribió sobre este día va a cambiar para siempre la manera en que rezas por tu difunto cremado. Antes de seguir, escribe en los comentarios el nombre de tu ser querido que fue cremado. Solo su nombre. Ese gesto tiene más peso del que imaginas. Suscríbete ahora mismo a este canal si todavía no lo has hecho. Lo que viene fue guardado para ti desde el principio y necesitas escucharlo todo porque cada verdad depende de la anterior. Hubo un día en que el fuego cambió todo. Era la mañana del primer Pentecostés y los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo. Tenían miedo. Llevaban días esperando sin saber exactamente qué esperaban. María estaba con ellos y de pronto, según lo narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, vino del cielo un ruido como de viento recio que llenó toda la casa y aparecieron lenguas como de fuego, repartidas, que se posaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Fuego. El Espíritu Santo eligió el fuego. Pudo haber elegido el agua, que limpia y refresca, la luz sola, que ilumina desde lejos, pero eligió el fuego. Y eso importa mucho cuando estamos hablando de almas cremadas, porque el fuego es la imagen que une dos realidades que a primera vista parecen opuestas. El fuego que consumió el cuerpo de tu difunto y el fuego que descendió sobre los apóstoles aquella mañana de Pentecostés. Hay personas que cuando miran la urna sienten, sin poder explicarlo, una inquietud, como si hubiera algo que no cierra del todo, como si el alma y el fuego tuvieran una cuenta sin saldar. Esa inquietud tiene raíz, tiene historia. Y Santa Teresa de Jesús la entendió con una profundidad que muy pocas personas han alcanzado. En Las moradas del castillo interior, su obra más madura, Santa Teresa de Jesús describe el fuego interior que experimenta el alma cuando entra en contacto con Dios en los grados más altos de la oración. Lo describe como algo que se siente físicamente, algo que consume exactamente lo que está de más. Escribe que en ese fuego el alma pierde todo lo que era suyo propio para quedar limpia y disponible para Dios. Y lo que queda después de ese fuego divino es más real, más vivo, más pleno que lo que existía antes. El fuego del amor divino pasa por el alma sin borrarla. La purifica hasta en hacerla transparente. Y aquí está la primera clave que necesitas entender. Ese fuego del Espíritu Santo y ese fuego que consumió el cuerpo de tu difunto son fuegos de naturaleza completamente distinta. Uno viene de la tierra, el otro viene del cielo. Y el que viene del cielo tiene una propiedad que el terrenal nunca tendrá. Puede recoger lo que el otro tocó. Y lo que Teresa de Jesús descubrió sobre Pentecostés y ese poder de recoger lo que el fuego tocó es algo que ella misma experimentó durante sus oraciones más intensas, en momentos que sus hermanas carmelitas registraron por escrito, porque ninguna supo explicarlo de otra manera. Santa Teresa de Jesús conocía la diferencia entre los fuegos, porque los había experimentado en su propio cuerpo durante la oración. En su libro de la vida,
describe momentos en que sentía que el amor de Dios era como brasas encendidas que atravesaban el pecho sin quemarlo. Y cuando ella intercedía por las almas del purgatorio, que era algo que hacía con una frecuencia y una intensidad que sorprendía a sus confesores, hablaba del Espíritu Santo como del único capaz de alcanzar a las almas que más lejos parecían estar, como si el Espíritu fuera el que busca lo que los demás dan por perdido. El Espíritu Santo es el amor en persona. Es el amor que existe entre el Padre y el Hijo desde la eternidad, el amor que se derramó sobre los apóstoles en Pentecostés, el amor que impulsa cada oración que rezas por tu difunto sin saber muy bien si llega, si lo alcanza, si lo mueve. Ese amor tiene una relación especial con el fuego. El fuego es su lenguaje más antiguo. Y cuando el Espíritu Santo encuentra el rastro de un alma que fue devuelta al polvo por la llama, no aparta la vista. Extiende su presencia hacia ese rastro con una precisión que ningún ojo humano puede medir. Pero hay algo más, algo que Santa Teresa de Jesús escribió y que durante siglos quedó dentro de sus obras sin que nadie lo conectara con esta realidad. En las moradas, describiendo las almas que han sido purificadas por el amor de Dios, Teresa usa una imagen que detiene la respiración. Dice que el alma, una vez que el amor divino la ha atravesado, queda como el hierro que salió del fuego, transformada por dentro, viva de una manera que no lo era antes. Y la imagen del hierro encendido es exactamente la imagen que tu difunto cremado lleva esperando, porque el fuego que consumió su cuerpo fue el primero, pero el Espíritu Santo tiene el suyo, y ese fuego no falla. ¿Qué ocurre espiritualmente en Pentecostés con las almas que fueron entregadas al fuego antes de que llegara el momento que Dios había dispuesto para ellas? ¿Qué pasa en ese día específico con esas almas que esperan en la purificación y que a veces sienten el olvido de los vivos como un peso añadido al que ya cargan? Santa Teresa de Jesús tenía una respuesta clara a esas preguntas y la escribió. Pero antes de llegar a esa respuesta, hay una última pieza que necesitas tener en la mano. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles aquella mañana de Pentecostés, no lo hizo sobre cuerpos perfectos, lo hizo sobre personas que habían negado, que habían dudado, que habían huido en la noche más oscura. El fuego del Espíritu no preguntó por sus errores, los atravesó igual y los transformó. Tu difunto tiene una historia. Tuvo sus horas de oscuridad, sus cargas, sus preguntas sin responder, y su cuerpo fue devuelto al polvo por el fuego de la tierra. Pero el Espíritu Santo que descendió en Pentecostés conoce esa historia, la conoce mejor que tú. Y en este día concreto del año, el 24 de mayo, su fuego se derrama hacia el interior del purgatorio con una intensidad que Santa Teresa de Jesús describió con palabras que llevan siglos esperando que alguien las pronuncie por un difunto cremado. Y tú puedes ser esa persona. Hoy, Santa Teresa de Jesús tenía con el Espíritu Santo una relación que sus confesores tardaron años en comprender. La describía como la más íntima de toda su vida mística, incluso por encima de los raptos y las visiones que la habían hecho conocida en toda Castilla. Cuando hablaba del Espíritu Santo, lo hacía con una ternura diferente a la que usaba al hablar del Padre o del Hijo, como si el Espíritu fuera el que había llegado primero a sus partes más profundas, el que había entrado donde los demás aún no llegaban. Esto no es una interpretación, está documentado en sus propias palabras. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús describe una experiencia que tuvo en Pentecostés, en los primeros años de su vida de oración intensa. Estaba en el coro del monasterio de la Encarnación en Ávila. Las hermanas oraban en silencio, y de pronto, escribe ella misma, sintió sobre su alma algo que no supo comparar con nada que hubiera sentido antes. Fue una presencia que la atravesó de tal manera que quedó fuera del tiempo durante lo que sus hermanas describieron como varios minutos de completa inmovilidad. Cuando volvió, tenía el rostro encendido y los ojos húmedos. Tardó horas en poder hablar.
Esa experiencia de Pentecostés la marcó para siempre. Desde ese momento, Santa Teresa de Jesús comenzó a vivir los días de la fiesta del Espíritu Santo con una preparación que iba mucho más allá de lo que cualquier regla de su orden le pedía. Los 9 días que van desde la Ascensión hasta Pentecostés los vivía como una novena de intercesión intensa. Pedía por las almas del purgatorio, por sus propios difuntos, por quienes habían muerto sin los sacramentos. Pero había un grupo de almas por el que pedía con una urgencia particular: las que habían tenido una muerte difícil, las que habían partido en condiciones que sus familias no habían podido controlar, las que se fueron antes de que hubiera tiempo de prepararlas. Y entre esas almas, con el paso de los años, comenzó a hablar también de las que habían sido entregadas al fuego. En Las Fundaciones, libro en el que Santa Teresa de Jesús narra sus años de fundadora itinerante, hay un pasaje que sus editores históricos a veces dejan de lado porque no encaja fácilmente con el tema central de la obra. Es un pasaje en el que Santa Teresa de Jesús interrumpe la narración de una fundación para hablar de algo que le ocurrió durante una fiesta de Pentecostés. Escribe que en la noche del domingo de Pentecostés, mientras sus hermanas dormían, ella permaneció en el oratorio en oración, y en esa oración recibió una comprensión que describe así: el Espíritu Santo, en su fiesta, no cierra la puerta de su misericordia ante ningún alma que haya sido amada por alguien que todavía vive. Esa frase cambió para siempre la manera en que Santa Teresa de Jesús oraba en Pentecostés para el resto de su vida. Porque hay algo en esa comprensión mística que lo contiene todo. El Espíritu Santo en su fiesta no cierra la puerta de su misericordia ante ningún alma que haya sido amada por alguien que todavía vive. El alma no tiene que llegar a esa puerta por sus propios méritos. No tiene que demostrar nada. Basta con que alguien vivo la ame. Basta con que alguien en la tierra, en este día, se acuerde de ella y le ofrezca algo. Aunque sea una sola oración, aunque sea pronunciar su nombre en silencio. Y ese alguien eres tú. Santa Teresa de Jesús comenzó entonces a enseñar a sus hermanas carmelitas que Pentecostés era el día del año en que la oración por los difuntos llevaba un peso diferente. Usaba una imagen muy concreta para explicarlo. Decía que la misericordia del Espíritu Santo era como agua que brotaba de una fuente con una abundancia especial una vez al año, con una fuerza que el resto del año no tenía de esa misma manera. Y quien no acercara su vaso a esa fuente en ese momento, se perdía una gracia que no volvería con la misma intensidad hasta el año siguiente. Esa imagen la repite en al menos 2 de sus cartas conservadas. Sus hermanas la entendieron y comenzaron a rezar en Pentecostés con una conciencia nueva. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús añade en las moradas que sus cartas no recogen. Lo escribe en una reflexión sobre la misericordia de Dios hacia las almas más alejadas. Dice que la misericordia del Espíritu Santo actúa con más fuerza donde más se la necesita. Que el Espíritu Santo no busca primero las almas que están cerca de la salida del purgatorio. Busca las que están en el fondo del purgatorio, las que llevan más tiempo esperando, las que encuentran más dificultad para avanzar hacia Dios. ¿Cuál es el perfil de esas almas que el Espíritu Santo busca primero en su fiesta? Santa Teresa de Jesús no lo resume en una lista, pero sus escritos lo dibujan con claridad. Son almas que partieron en condiciones de mayor ruptura con el proceso natural de la muerte, que tuvieron una separación del cuerpo más abrupta de lo que Dios había previsto, que se fueron de una manera que dejó algo incompleto en el proceso ordinario de la purificación. Y el 24 de mayo, en la fiesta del Espíritu Santo, su misericordia se derrama hacia el interior del purgatorio buscando primero a esas almas, a las que más la necesitan, a las que más tiempo llevan esperando que alguien en la tierra se acuerde de ellas con amor, a las que partieron en cenizas y que llevan ese peso particular. Ese es el lazo que une a Pentecostés con las almas cremadas.
El Espíritu Santo sabe a quién busca. Su misericordia tiene una dirección, y en su día, esa dirección apunta primero hacia las almas que más tiempo llevan esperando que alguien las nombre. Hay algo que nadie te dice cuando celebras una fiesta grande. Cuando hay alegría en la mesa, cuando las familias se reúnen, cuando la iglesia engalana sus altares y las campanas doblan con fuerza, hay algo que ocurre en silencio del otro lado. Las almas del purgatorio lo sienten. Santa Teresa de Jesús lo sabía. Y lo que escribió sobre ese momento tiene una carga que puede cambiar la manera en que vives cada celebración desde hoy. Las fiestas litúrgicas grandes son los momentos de mayor misericordia disponible en el año. Y son también, por esa misma razón, los momentos en que más se nota el olvido. Cuando el río baja con más fuerza, también se ve con más claridad quién se quedó en la orilla sin un vaso en la mano. Santa Teresa de Jesús vivió esto con una conciencia que sus hermanas carmelitas describían como algo que las asombraba. En los días de fiesta grande, mientras las demás hermanas sentían la alegría propia de la celebración litúrgica, Santa Teresa de Ávila sentía al mismo tiempo otra cosa: un peso, una llamada, como si en el interior de la fiesta hubiera un sonido que venía de más lejos que el canto de la comunidad y que pedía algo que solo ella parecía escuchar. Nadie que la conociera hubiera dicho que se trataba de melancolía. La santidad no le quitaba la alegría. Era que su corazón estaba abierto en dos direcciones al mismo tiempo: hacia arriba, donde la gracia bajaba con fuerza de fiesta, y hacia adentro del purgatorio, donde las almas esperaban que alguien les acercara, aunque fuera a un poco de esa gracia. En el camino de perfección, Santa Teresa de Jesús escribe algo que sus lectores a veces pasan demasiado rápido. Escribe que la oración de intercesión tiene más fuerza cuando se hace desde dentro de la celebración que cuando se hace fuera de ella. Que rezar por los difuntos en un día de fiesta litúrgica forma parte de la fiesta misma. Porque la fiesta de la Iglesia nunca es solo para los vivos. La Iglesia celebra siempre en comunión con todos sus miembros, los que están en la tierra, los que están en el cielo y los que están en el camino entre ambos. Las almas cremadas, con su historia particular y con el camino específico que tuvieron hasta el purgatorio, son parte de ese camino. Y en Pentecostés, ese camino tiene más luz. Pero Santa Teresa de Jesús añade algo que pocas personas han conectado con esta realidad. Dice que hay un peligro real en celebrar sin recordar, que las gracias de las grandes fiestas son como el agua de un río en crecida, abundante, poderosa, disponible, pero el agua que pasa no espera. Si no la recoge nadie para los que la necesitan, se va, vuelve al mar. Y el alma que estuvo a punto de recibir esa gracia sigue esperando. ¿Cuántas veces en Pentecostés celebramos la fiesta del Espíritu Santo sin pensar en las almas que llevan años esperando que ese mismo Espíritu las alcance? Esa pregunta no la formuló Santa Teresa de Jesús como reproche. La formuló como llamada, como quien abre una ventana que había estado cerrada y dice: mira lo que hay al otro lado. Lo que Santa Teresa de Ávila vio al otro lado de esa ventana fue específico. Vio almas que miraban la fiesta desde el purgatorio con una esperanza que se renovaba en cada fecha grande del año litúrgico. Almas que sabían que en esos días el Espíritu Santo derramaba sus gracias con más abundancia. Almas que esperaban que alguien en la tierra se acordara de ofrecerles algo de esa abundancia. Y en esa visión, Santa Teresa de Jesús notó algo que la detuvo en su oración por varios días. Notó que las almas que más esperaban eran las que tenían menos personas en la tierra rezando por ellas, las que habían muerto en circunstancias difíciles, las que habían dejado familias que con el tiempo y el peso de la vida cotidiana habían dejado de pronunciar su nombre, las que habían partido en cenizas y cuya urna llevaba meses o años guardada en algún lugar donde nadie se arrodillaba. Este es el momento más difícil de este camino. Santa Teresa de Jesús no habla de castigo.
habla de algo más humano y más doloroso, el olvido. El alma que fue amada en vida y que ahora espera en el purgatorio sin que nadie en la tierra pronuncie su nombre en los días en que hacerlo tendría más peso. Santa Teresa de Jesús interrumpió su propia celebración de Pentecostés en más de una ocasión para bajar al oratorio y ponerse de rodillas. Sus hermanas lo documentaron con cuidado. Decían que en las noches de las fiestas grandes, a veces la encontraban arrodillada en la oscuridad, con la cara entre las manos, orando con una intensidad que las dejaba sin palabras. Nadie se atrevía a interrumpirla. Esperaban en la puerta hasta que la veían incorporarse. Cuando le preguntaban por quién oraba, respondía con pocas palabras. Oraba por las que nadie recordaba, por las que habían sido olvidadas en sus días de mayor necesidad, por las que esperaban en el purgatorio que alguien en la tierra se acordara de ellas en el momento en que el Espíritu Santo más podía hacer. Y el 24 de mayo, en la fiesta del Espíritu Santo, ese olvido pesa de una manera particular, porque es el día en que la misericordia está más disponible. Y es, por esa misma razón, el día en que el olvido duele más. Pero el olvido se puede romper. Una sola decisión lo rompe. Un solo gesto basta. La de alguien que, en este día, baje la cabeza y pronuncie el nombre de su difunto cremado y le diga al Espíritu Santo: aquí estoy, me acuerdo, te lo ofrezco. Santa Teresa de Ávila no dejó ese gesto como opción, lo dejó como urgencia. Y todavía hay tiempo de hacerlo hoy. Hay una promesa que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés y que la mayoría de los creyentes conoce solo de una manera: la promesa hecha a los vivos, el don de lenguas, la fortaleza que transforma al cobarde en testigo, la gracia que incendia lo que estaba frío. Pero Santa Teresa de Jesús descubrió durante años de oración que esa misma fiesta contenía otra promesa, dirigida en otra dirección. Una promesa que iba hacia adentro, hacia el purgatorio, hacia las almas que esperan detrás de un velo que el Espíritu Santo adelgaza en su día de una manera que no ocurre en ningún otro momento del año litúrgico. Santa Teresa de Ávila no llegó a esta comprensión de un golpe. Llegó por años de oración en que cada Pentecostés le añadía algo que el anterior no le había dado. Y en una etapa avanzada de su vida mística, en un periodo que sus biógrafos identifican con la mayor profundidad de su interior, escribió en las moradas algo que sus lectores a veces leen demasiado rápido. Escribió que el amor de Dios no conoce muros, que el Espíritu Santo, que es el amor en persona, penetra los límites que para los hombres parecen infranqueables, y que sus fiestas son los días en que ese amor penetra con más fuerza en los lugares donde más se lo necesita. Lugares como el interior del purgatorio. Santa Teresa de Jesús era muy precisa cuando hablaba del purgatorio. Para ella no era una idea abstracta ni un concepto teológico lejano. Era un lugar con almas reales que tenían necesidades reales. Y cuando decía que el amor del Espíritu Santo penetraba con más fuerza en su fiesta, hablaba desde la experiencia, la de haber sentido en Pentecostés que el velo entre los vivos y los que esperan estaba más delgado, que las oraciones atravesaban ese velo con menos resistencia, que había almas al otro lado esperando ese día con una esperanza que el resto del año no podían sostener con la misma intensidad. Esa percepción de Santa Teresa de Ávila no fue espontánea ni pasajera. Fue el resultado de años de intercesión activa por los difuntos durante los días grandes del año litúrgico, y de haber comprobado, oración tras oración, que lo que pedía en Pentecostés llegaba de una manera distinta a lo que pedía en otros tiempos. La promesa que Santa Teresa de Jesús identificó tiene una forma muy concreta. El Espíritu Santo en su fiesta busca activamente las almas del purgatorio que más lo necesitan. Quien le ofrece ese día una oración por un difunto concreto, con su nombre, con su historia, con el amor que le queda, esa ofrenda llega al destino con un peso que el resto del año no multiplica de igual manera.
Y esa promesa no tiene condiciones relacionadas con el estado del cuerpo del difunto. El Espíritu Santo no pregunta si ese cuerpo fue enterrado bajo tierra o si fue devuelto al polvo por el fuego. Pregunta si alguien en la tierra ama todavía a ese difunto y se acuerda de él en el momento adecuado. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito. Y eso es lo que tú tienes en las manos hoy. Pero hay algo más en esa promesa que merece detenerse. Cuando Santa Teresa de Jesús habla en las moradas de la misericordia de Dios hacia las almas que más la necesitan, añade una imagen que a primera lectura parece simple y que lleva dentro algo que quita el aliento. Dice que el amor de Dios hacia las almas del purgatorio funciona como un imán, y que las almas que más tiempo llevan lejos de Dios son las que más fuertemente siente ese imán tirar de ellas en los momentos de mayor gracia. En Pentecostés, ese imán tira con una potencia que el resto del año no alcanza. El alma que fue quemada por el fuego de la tierra antes de llegar al purgatorio llega marcada por ese fuego. Y el Espíritu Santo, que descendió en Pentecostés como fuego, conoce esa marca. La reconoce. La busca de una manera que dice algo sobre la urgencia de la intercesión que esa alma necesita. Santa Teresa de Ávila lo expresó así en una reflexión de las moradas, que el Espíritu Santo actúa donde el amor lo envía, y que el amor de un fiel por su difunto, cuando se le ofrece a Dios en los días de su mayor abundancia, llega al alma de ese difunto con una precisión que ningún obstáculo puede detener. Ni el tiempo transcurrido desde su muerte, ni la manera en que ese cuerpo fue devuelto a la tierra. Y aquí está la práctica concreta que Santa Teresa de Jesús dejó documentada para este día. Quien quiera interceder por un difunto cremado en Pentecostés debe hacer un gesto deliberado, nombrar al difunto, con su nombre completo si puede, pedirle al Espíritu Santo que tome esa ofrenda, ofrecerle las gracias de la fiesta, la alegría de la iglesia en ese día, la comunión de Pentecostés, y pedirle que lleve esa ofrenda hasta ese difunto concreto que espera en la purificación con ese peso particular que hemos venido describiendo. Ese gesto, practicado en Pentecostés, es lo que Santa Teresa de Ávila describió como uno de los actos de amor más eficaces que un alma viva puede hacer por un alma en purificación. No porque el gesto sea grande, porque el día es el adecuado y el Espíritu Santo está activo y orientado hacia adentro del purgatorio con una intensidad que su fiesta abre y que el resto del año no mantiene con esa misma fuerza. El tercer loop quedó abierto desde el principio. ¿Qué prometía el Espíritu Santo a las almas cremadas en Pentecostés? La respuesta que Santa Teresa de Jesús dejó escrita es que prometía su presencia, su fuego, su misericordia activa que busca primero a las que más la necesitan. Y prometía que quien en la tierra se acordara de ese difunto en su fiesta, con amor y con conciencia de lo que estaba haciendo, pasaría a ser parte del camino de esa alma hacia la luz. Ese es el regalo del 24 de mayo. Y todavía falta lo más importante, saber cómo activarlo desde hoy. Entre la Ascensión y Pentecostés hay 9 días. 9 días que la Iglesia lleva celebrando desde los primeros siglos, desde que los apóstoles y María se encerraron en el cenáculo y esperaron lo que Jesús les había prometido sin saber exactamente qué forma iba a tomar. Esos 9 días son la primera novena de la historia de la Iglesia. Y Santa Teresa de Jesús los vivía con una intensidad que sus hermanas carmelitas describían como diferente a cualquier otra semana del año litúrgico. No era que Santa Teresa de Ávila orara más. Oraba siempre con intensidad. Era que en esos 9 días la dirección de su oración cambiaba. Se volvía más concreta, más urgente, como si supiera que el tiempo se estaba acabando para algo que solo podía ocurrir en ese momento y que si pasaba sin aprovecharlo, habría que esperar otro año entero. Sus hermanas lo notaban desde el primer día. La noche de la Ascensión, Santa Teresa de Jesús bajaba al oratorio antes del amanecer.
Permanecía en oración durante horas que no anunciaba ni explicaba. Y cuando las hermanas la preguntaban qué pedía durante esos días, respondía siempre con variaciones de la misma respuesta. Pedía por las almas que más necesitaban llegar a la fiesta del Espíritu Santo. Esa expresión, llegar a la fiesta del Espíritu Santo, la usaba con una especificidad que a sus hermanas les costaba comprender al principio. ¿Cómo llega un alma a una fiesta? ¿Cómo puede importarle a un alma en el purgatorio lo que ocurre en la tierra en un día concreto del año? La respuesta que Santa Teresa de Jesús daba a esa pregunta es una de las joyas doctrinales de sus escritos que menos atención recibe. Decía que las almas del purgatorio no están fuera del tiempo, de la misma manera en que estará el alma en el cielo, que el purgatorio es todavía un estado de camino, de proceso, de movimiento, y que las almas en ese proceso perciben los ritmos de la gracia que fluye desde la tierra hacia ellas con una sensibilidad que los vivos no podemos imaginar. Que cuando los vivos rezan, las almas sienten algo que se mueve, y que en los días de fiesta grande, ese movimiento tiene una magnitud diferente. Por eso la novena anterior a Pentecostés importa. Cada uno de los 9 días, si alguien en la tierra ora por un difunto concreto con conciencia de que se está acercando la fiesta del Espíritu Santo, esa oración llega al alma en el purgatorio como una preparación, como luz que va entrando por la ventana antes del amanecer. Santa Teresa de Jesús estructuró esos 9 días de una manera que sus hermanas aprendieron de memoria y que ella misma describió en varios de sus escritos. El primer día pedía por las almas más olvidadas. El segundo, por las que habían muerto con deudas de amor pendientes con sus familias. El tercero, por las que habían partido con miedo. Y así cada día añadía una intención específica, hasta que el 9º día, la víspera de Pentecostés, ofrecía todo lo acumulado en los 8 anteriores como una ofrenda global al Espíritu Santo para que la repartiera como quisiera entre las almas que más la necesitaran. En esa repartición, según Santa Teresa de Ávila, el Espíritu Santo tiene una sabiduría que ningún viviente puede superar. Sabe qué alma necesita, qué gracia en qué momento, y sabe qué ofrendas están disponibles ese año, porque alguien en la tierra las acumuló durante 9 días de oración consciente. Lo que Santa Teresa de Jesús no dejó escrito con esas palabras, pero que sus escritos dejan entrever con claridad, es que entre todas las almas por las que pedía durante esa novena, las cremadas ocupaban un lugar especial en su corazón durante los últimos años de su vida. Las mencionaba con más frecuencia, les dedicaba más tiempo en sus cartas de intercesión. Y cuando hablaba de ellas, lo hacía con una ternura que sus hermanas asociaban con la manera en que Santa Teresa de Ávila hablaba de las causas que le parecían más urgentes. Quizás porque sabía que eran las que menos personas en la tierra recordaban durante esos 9 días. Las que tenían menos voces pronunciando su nombre mientras se acercaba la fiesta en que más podían recibir. Y ese es el regalo que tú puedes hacer ahora mismo, 9 días antes del 24 de mayo. Empezar hoy si todavía estás a tiempo. Empezar mañana si ya pasó alguno. Porque Santa Teresa de Jesús no enseñó que la novena tenía que ser perfecta para que surtiera efecto. Enseñó que lo que importaba era la intención, el nombre en el corazón, el gesto deliberado de decirle al Espíritu Santo: esta oración es para ti, y te pido que la lleves hasta este difunto que yo amo y que espera. Eso es todo. Y eso es más de lo que la mayoría de los vivos hace por sus difuntos cremados en los días anteriores al 24 de mayo. El loop principal sigue abierto. La promesa del Espíritu Santo está clara. La práctica de la novena está en las manos de quien quiera usarla. Pero todavía falta algo que Santa Teresa de Jesús dejó documentado y que lo hace todo más real, más cercano, más concreto. Algo que tiene que ver con una persona específica, con un nombre propio, con una muerte que ella misma lloró. Alonso Sánchez de Cepeda murió el 24 de diciembre de 1543.
era el padre de Santa Teresa de Jesús, y su muerte fue una de las experiencias más devastadoras de la vida de la futura doctora de la Iglesia. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús describe esa pérdida con una honestidad que a veces sorprende a quien espera encontrar en ella solo serenidad mística. Escribe que cuando su padre murió, ella sintió un dolor que describir le costaba trabajo porque tenía capas. Estaba el dolor de perder al hombre que más la había amado en la tierra. Estaba el dolor de no haber podido estar con él en los últimos momentos. Y estaba una tercera capa que la perturbaba de una manera distinta a las otras: la incertidumbre sobre el estado de su alma. Alonso Sánchez de Cepeda era un hombre bueno. Santa Teresa de Jesús lo describía como virtuoso, devoto, lector asiduo de libros espirituales, pero era humano. Tenía sus cargas, sus errores, sus años de vida mundana antes de que la fe lo reclamara con más fuerza. Y Santa Teresa de Ávila, que ya en ese entonces tenía una vida interior profunda, aunque todavía lejos de los grandes favores místicos que recibiría después, sabía que la bondad de su padre no significaba automáticamente que su camino al cielo fuera rápido. Comenzó a rezar por él desde el día de su muerte, con una constancia que sus confesores de esa época describían como notable, y con una pregunta que llevaba dentro de su oración durante meses, a veces años: ¿dónde está mi padre? ¿En qué estado está? ¿Qué necesita? La respuesta llegó. Santa Teresa de Jesús la describe en el libro de la vida con una contención que habla de la seriedad con que tomaba estas experiencias. Escribe que en un momento de oración, que no fue buscado sino recibido, vio el alma de su padre. Vio que estaba en el proceso de purificación y que ese proceso, aunque doloroso para el alma que lo atravesaba, tenía una dirección clara hacia la luz. Lo que Santa Teresa de Ávila hizo a continuación fue lo que cualquier hija hubiera querido hacer. Intensificó su oración por él. Ofreció sus comuniones, sus penitencias, sus horas de oratorio. Le pidió a sus hermanas carmelitas que se unieran a esa intercesión y esperó. La liberación de su padre la describe Santa Teresa de Jesús en pocas palabras, con esa brevedad que usaba cuando algo la había tocado demasiado profundamente como para rodearlo de muchas frases. Escribe que llegó el momento en que vio que su padre ya no estaba en el purgatorio, que había llegado, que el proceso había terminado, y que en ese momento experimentó dos cosas al mismo tiempo: una alegría que describía como pura y limpia como pocas veces en su vida, y una comprensión que se le quedó grabada para siempre: la comprensión de que la oración de los vivos por los muertos funciona, de que el amor que una hija le ofrece a un padre que espera en el purgatorio no se queda en el aire. Llega. Tiene un peso real en el proceso de esa alma. Esa experiencia con su padre fue la que dio carne y hueso a todo lo que Santa Teresa de Ávila enseñaría después sobre la intercesión por los difuntos. No hablaba desde la teoría. Hablaba desde el recuerdo de haber rezado por un hombre concreto, con nombre concreto y apellido concreto, y desde el recuerdo de haber visto que esa oración llegó. Y hay algo en ese testimonio que tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo hoy. Alonso Sánchez de Cepeda no fue cremado. Fue enterrado según la costumbre de su tiempo, pero lo que Santa Teresa de Jesús comprendió a través de su oración por él va más allá del estado del cuerpo. Comprendió que el amor del que reza por un difunto es la llave, que el Espíritu Santo usa ese amor como canal, y que ese canal funciona con independencia de cómo estaba el cuerpo al momento de morir, de cómo fue tratado después y de cuánto tiempo ha pasado desde la muerte. La misericordia del Espíritu Santo en Pentecostés alcanzó al alma de su padre. Santa Teresa de Jesús lo ofreció en varias fiestas litúrgicas grandes antes de recibir la confirmación de que había llegado. Pentecostés fue una de esas fiestas. Y lo que el Espíritu Santo hizo por el alma de Alonso Sánchez de Cepeda, respondiendo a la oración persistente de su hija, lo puede hacer también por el alma de tu difunto cremado,
el loop principal sigue abierto. Sabemos la promesa, sabemos la práctica. Sabemos que Santa Teresa de Jesús no hablaba en abstracto, sino desde la experiencia de haber rezado por alguien y haberlo visto librado. Pero todavía falta algo. Falta saber qué siente exactamente un alma en el purgatorio cuando alguien en la tierra la recuerda en Pentecostés, y qué siente cuando nadie lo hace. Santa Teresa de Ávila lo dejó escrito también. Cuando una persona en la tierra pronuncia el nombre de un difunto en oración, el difunto lo sabe. No de la manera en que los vivos sabemos las cosas, con palabras y pensamientos encadenados en el tiempo. Lo sabe de una manera que pertenece al orden del espíritu, donde la distancia no existe y la intención viaja directa. Santa Teresa de Jesús lo sabía desde su experiencia de orar por su padre y por tantas otras almas a lo largo de su vida, y lo dejó escrito con una precisión que a veces asusta un poco. En las moradas, al hablar de la comunión de los santos y de la manera en que los vivos y los muertos permanecen unidos en el cuerpo de Cristo, Santa Teresa de Ávila escribe algo que sus lectores a menudo subrayan, pero pocas veces terminan de asimilar. Escribe que el amor no muere con el cuerpo, que el amor que existió entre dos personas en la tierra permanece activo después de la muerte, desde ambos lados. Que el alma en el purgatorio siente ese amor cuando alguien vivo lo activa. Y que esa sensación es para el alma en purificación algo parecido a lo que el agua es para alguien que lleva mucho tiempo en el desierto. Esa imagen, el agua en el desierto, la usaba Santa Teresa de Jesús para hablar de lo que los difuntos experimentan cuando alguien en la tierra ora por ellos. Y dice también su reverso. Dice que el alma que no recibe oración de los vivos siente algo parecido a la sed, una ausencia, un silencio que pesa, no un sufrimiento añadido al que ya tiene por su propia purificación, sino algo que se superpone a ese sufrimiento y lo hace más difícil de sostener. El alma de tu difunto cremado siente eso. Lo ha sentido cada vez que pasó un Pentecostés, sin que nadie, en la tierra, pronunciara su nombre con la intención de ofrecerle algo. Esa frase duele, pero Santa Teresa de Ávila la escribió para que doliera con la misma intensidad que tiene la verdad cuando llega sin adornos. No la escribió para castigar a quien la lee, la escribió para despertar algo que suele estar dormido bajo el peso de la vida cotidiana. Porque hay algo más que Santa Teresa de Jesús añade sobre lo que el alma siente cuando alguien sí se acuerda. Y esta parte es la que cambia todo. Escribe que cuando un alma en el purgatorio siente que alguien vivo ora por ella, especialmente en un día de gran gracia litúrgica, experimenta algo que ella describe como un adelanto de la alegría que le espera al final de su camino, como una ventana que se abre un momento en el muro del purgatorio y por la que entra, no la luz completa del cielo, pero sí un rayo de esa luz que le recuerda que ese es el destino y que el camino tiene fin. Esa ventana la abres tú cuando rezas por tu difunto en Pentecostés, y la abre con más fuerza en este día que en cualquier otro, porque el Espíritu Santo, en su fiesta, es el que empuja desde el otro lado para que ese rayo de luz entre con más anchura. El alma cremada tiene una relación particular con esta experiencia. Santa Teresa de Ávila, aunque no sistematizó sus escritos sobre las almas cremadas con la precisión doctrinal con que lo haría un teólogo, sí dejó suficientes pistas en sus escritos para entender que consideraba a esas almas entre las más necesitadas de esa luz, las que más urgentemente necesitaban ese rayo, las que más agradecimiento sentirían por alguien que se acordara de ofrecérselo en el día adecuado. Y el 24 de mayo es el día adecuado. Por eso estás aquí. Por eso llevas escuchando todo este tiempo. Porque algo en ti sabía que la pregunta que abrimos al principio de este camino, la pregunta sobre si tu oración por tu difunto cremado llega de la misma manera, tenía una respuesta. Y esa respuesta no estaba en la duda, sino en la fe, informada por la doctrina de una de las más grandes maestras espirituales que ha dado la Iglesia Católica.
El loop principal está casi cerrado. Casi, porque todavía falta la última pieza. Falta la oración concreta. El gesto específico, lo que Santa Teresa de Jesús dejó como práctica final para este día. Pero antes de llegar a esa oración, hay algo que Santa Teresa de Ávila quería que sintieras. Quería que sintieras que tu difunto cremado ahora mismo sabe que estás aquí. Que algo en el orden del espíritu registra el hecho de que una persona en la tierra se tomó el tiempo de buscar esta respuesta, de entender este camino, de prepararse para hacer por ese difunto lo que ninguna persona en su entorno quizás está haciendo hoy. Ese gesto ya empezó antes de que dijeras ninguna oración. Empezó en el momento en que tomaste en serio la pregunta que duele. Y el Espíritu Santo, que conoce las intenciones antes de que se articulen en palabras, ya lo sabe. Ahora viene la oración, la práctica concreta que Santa Teresa de Jesús dejó para este día. No en un libro de devociones populares ni en una novena impresa con flores en la portada. La dejó dentro de sus escritos, dentro de sus cartas, dentro de los testimonios de sus hermanas carmelitas que la vieron practicarla durante décadas. Y quien la lee con atención, la reconoce enseguida porque tiene la misma textura que todo lo que escribió Santa Teresa de Ávila. Directa, personal, sin rodeos, sin fórmulas vacías. Para rezar por un difunto cremado en Pentecostés, según el espíritu de lo que Santa Teresa de Jesús enseñó, hay que empezar por lo más difícil, hay que nombrarlo. Parece simple, y a veces no lo es, porque hay difuntos cuyo nombre lleva mucho tiempo sin pronunciarse en voz alta, cuya urna lleva meses en un armario o en un estante, y nadie dice su nombre porque pronunciarlo duele, porque lo hace presente de una manera que la vida cotidiana ha aprendido a evitar. Santa Teresa de Ávila era muy clara sobre esto. El primer acto de intercesión por un difunto es pronunciar su nombre, con la boca o con el corazón, pero con intención, sin apresurarse, deteniéndose un momento en las sílabas de ese nombre para que el amor que hay detrás de ellas vibre con fuerza suficiente para atravesar lo que hay entre los vivos y los que esperan. Después del nombre viene la ofrenda. Y aquí es donde Pentecostés cambia todo. En un día ordinario, lo que una persona puede ofrecerle al Espíritu Santo para que lo lleve a su difunto es lo que tiene: una oración, un sacrificio pequeño, la incomodidad de arrodillarse cuando el cuerpo pide descanso. En Pentecostés, lo que tiene disponible es todo lo que la Iglesia celebra en ese día. La gracia de la fiesta, la alegría de la comunión de los fieles, el derramamiento del Espíritu Santo que comenzó en el cenáculo y que la Iglesia renueva cada año en esta fecha. Eso es lo que Santa Teresa de Jesús enseñó a ofrendar. No solo la oración propia, pequeña y limitada, sino toda la gracia del día, unida a esa oración, como un río que lleva la pequeña corriente propia a un caudal más grande. La manera concreta de hacerlo, según el espíritu de la doctrina teresiana, es esta: arrodillarse o inclinar la cabeza, pronunciar el nombre del difunto y decirle al Espíritu Santo algo así: Señor, en el día de tu fiesta, te ofrezco la gracia de este Pentecostés por el alma de mi difunto cremado. Llévala hasta donde está. Que este fuego que hoy desciende sobre tu iglesia alcance también el fuego que marcó a esa alma cuando se fue. Completa lo que el fuego de la tierra no pudo completar. Esa oración no está copiada literalmente de ningún escrito de Santa Teresa de Jesús, pero está construida desde el espíritu de todo lo que ella dejó enseñado sobre la intercesión, sobre Pentecostés, sobre las almas cremadas y sobre la manera en que el Espíritu Santo actúa en su fiesta. Y hay algo que Santa Teresa de Ávila añadiría sobre cómo terminar esa oración. Lo dejó documentado en una carta a una de sus hermanas carmelitas que había perdido a su madre y que le preguntó qué más podía hacer por ella. Santa Teresa de Jesús le respondió que después de ofrendar hay que soltar, que la tentación del que reza por sus difuntos es quedarse sosteniendo la oración con las manos cerradas, como quien no confía en que vaya a llegar.
que la señal de que la oración fue verdadera es poder soltarla. Decirle al Espíritu Santo, ya está en tus manos, lo dejo ir contigo. Eso es todo, así de simple y así de profundo. El loop principal que se abrió al comienzo de este camino preguntaba si tu oración por tu difunto cremado llegaba de la misma manera, si el fuego había cambiado algo, si el Espíritu Santo escuchaba igual a las almas que fueron devueltas al polvo por la llama. La respuesta que Santa Teresa de Jesús dejó escrita en sus obras, en sus cartas, en los testimonios de quienes la conocieron, es que sí, que el Espíritu Santo no distingue entre el polvo que fue tierra y el polvo que fue ceniza, que su fuego, el único fuego que importa al final, alcanza a las dos por igual, y que en el día de su fiesta, el 24 de mayo, ese fuego se derrama con más abundancia hacia las almas que más lo esperan. Tu difunto cremado lleva ese fuego esperando. Y tú, en este momento, tienes en las manos exactamente lo que Santa Teresa de Ávila hubiera querido que tuvieras: la comprensión, la promesa y el gesto concreto para dárselo. Hazlo hoy. Hazlo en este día. Dile su nombre al Espíritu Santo y deja que el resto ocurra. Lo que has recibido en este camino no es información que puedas guardar en un estante y olvidar. Es una comprensión que cambia algo, que mueve algo en la manera en que vas a mirar la urna de tu difunto la próxima vez que la veas, en la manera en que vas a vivir el 24 de mayo desde hoy. Has entendido que el fuego que consumió el cuerpo de tu difunto y el fuego del Espíritu Santo no son el mismo fuego, que uno viene de la tierra y el otro viene del cielo, y que el que viene del cielo tiene una propiedad que el terrenal nunca tendrá. Puede recoger lo que el otro tocó. Has entendido que Pentecostés no es solo la fiesta de los vivos, que el Espíritu Santo en su fiesta no cierra la puerta de su misericordia ante ningún alma que haya sido amada por alguien que todavía vive, y que esa alma, la de tu difunto, ha sido amada por ti. Eso es suficiente para que esa puerta se mantenga abierta. Has entendido que Santa Teresa de Jesús no hablaba desde la teoría, sino desde la experiencia de haber rezado por personas reales con nombres reales, por su padre, por las almas que nadie recordaba, por las que habían sido entregadas al fuego y que esperaban que alguien en la tierra se acordara de ofrecerles algo en los días en que el Espíritu Santo más podía hacer. Y has recibido la oración concreta, el gesto, el nombre, la ofrenda, el soltar. Si hiciste eso, si pronunciaste el nombre de tu difunto cremado y le pediste al Espíritu Santo que tomara esa ofrenda y la llevara hasta donde está ese alma, hiciste hoy algo que vale más de lo que puedes medir. Y si todavía no lo has hecho, tienes el día por delante y el Espíritu Santo está escuchando. Santa Teresa de Ávila estaría satisfecha de que llegaras hasta aquí, porque eso era exactamente lo que quería, que los vivos supieran que sus difuntos no los han olvidado desde el otro lado, y que ellos tampoco tienen que olvidar. Hay algo que Santa Teresa de Jesús descubrió en sus años de vida mística que todavía no te he contado, y que tiene que ver con lo que pasa del lado del que espera cuando un alma en el purgatorio se acerca a su liberación final, en el momento exacto en que ese camino termina. Santa Teresa de Ávila lo presenció varias veces, y la descripción que dejó de ese momento en sus escritos es una de las cosas más hermosas que ningún místico ha escrito jamás sobre la vida después de la muerte. Está en sus obras, disponible para quien quiera encontrarla. Y hay algo en esa descripción que cambia la manera en que llevas el luto, porque hay un tipo de luto que lleva dentro un miedo, el miedo de que la persona que amaste haya sufrido demasiado, de que el camino haya sido demasiado largo o demasiado oscuro, de que las circunstancias de su muerte o de la manera en que fue tratado su cuerpo después hayan añadido dificultades que tú no pudiste evitar. Ese miedo, cuando se instala, convierte el recuerdo del difunto en algo pesado, algo que duele de una manera que no tiene nombre exacto,
Lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito sobre el momento de la liberación final del alma es el antídoto para ese miedo, porque describe algo que no tiene el color del sufrimiento, tiene el color del reconocimiento, del encuentro, de algo que el alma llevaba esperando desde mucho antes de morir y que llega, finalmente, sin que ningún fuego, ni ninguna distancia, ni ningún olvido haya podido detenerlo. Hay cosas que el amor puede contra el tiempo, y hay cosas que el Espíritu Santo puede contra todo lo demás. Santa Teresa de Jesús pasó décadas observando esta realidad desde el lado de los vivos, orando, intercediendo, recibiendo respuestas que anotaba con la misma seriedad con que un médico anota los síntomas de un paciente. Y el resultado de esas décadas de observación mística es una doctrina sobre la vida después de la muerte que la Iglesia reconoció como auténtica y que hoy tiene el peso de la autoridad de una doctora de la Iglesia. Esa doctrina no cabe en un solo recorrido. Tiene capas, tiene ángulos que solo se entienden después de haber entendido el anterior. Funciona como las moradas que ella misma describió. Hay que pasar por las primeras para poder habitar las más interiores. Lo que hemos recorrido hoy es una de esas moradas. Una real, una que tenía una respuesta específica para una pregunta específica que muchas personas llevan en el corazón sin saber a quién hacérsela. Pero hay otras preguntas, algunas que quizás ya están moviéndose en ti ahora mismo. Ahora que sabes que este tipo de respuestas existen, ¿qué señales dejan las almas cuando se están acercando al final de su purificación? Si hay maneras de saber que tu oración llegó, ¿qué papel tiene la Virgen María en la intercesión por los difuntos según Santa Teresa de Jesús? Esas respuestas existen. Las dejó escritas la misma voz que te ha acompañado hoy. Y hay un camino preparado para que llegues a ellas, de la misma manera en que llegaste a este, con tiempo, con quietud, con la disposición de escuchar lo que muy pocas personas se toman el trabajo de buscar. El mundo en que vivimos tiene mucho ruido, mucha información que no nutre, muchas voces que hablan de todo sin profundidad en nada. Lo que Santa Teresa de Ávila ofrece es exactamente lo opuesto al ruido del mundo. Una voz que pasó años en el silencio para tener algo verdadero que decirle a los que vienen después, que habló desde la experiencia vivida y no desde la imaginación, que conoció el amor humano y el dolor humano con la misma intensidad con que conoció las alturas de la unión mística. Y esa voz sigue hablando en sus escritos, en los que retoman esos escritos con el respeto y el cuidado que merecen. Sigue hablando ahora mismo para quien quiera seguir escuchando. Deja que este momento sea el inicio de algo más, porque Santa Teresa de Jesús tenía más para decirte y porque las preguntas que siguen moviéndose en ti después de este recorrido no son casuales. Son señales de que algo en tu interior reconoce que este camino tiene más fondos de lo que alcanzaste a ver hoy. No tienes que buscarlo con esfuerzo ni con ansiedad. Lo que Santa Teresa de Ávila enseñó siempre fue que el camino de la fe avanza mejor cuando el corazón va tranquilo y confiado que cuando va apurado. La prisa en el camino espiritual hace lo mismo que la prisa en el camino físico, hace perder lo más importante. Lo que hay en el siguiente paso ya fue preparado. Solo hace falta estar disponible para recibirlo. Y si tienes en el corazón el nombre de un difunto cremado que estuvo presente en todo este recorrido, ese nombre es tu brújula para lo que viene. Porque Santa Teresa de Jesús decía que la oración más verdadera empieza en el amor concreto, en el amor por una persona con nombre, con historia, con el peso específico de lo que fue su vida y de cómo se fue. Y tú tienes ese nombre, úsalo. El próximo paso ya está esperándote. Llevo caminando contigo desde que hiciste esa primera pregunta en silencio, la que nunca dices en voz alta pero que aprieta el pecho cada vez que miras la urna. Y ahora, antes de que cada uno sigamos por nuestro camino, quiero dejarte con algo que Santa Teresa de Jesús escribió y que me parece el mejor abrazo posible para este momento. En el camino de perfección
Santa Teresa de Jesús escribe a sus hermanas algo que lleva siglos siendo verdad: que quien verdaderamente ama a Dios, ama también lo que Dios ama, y que Dios ama a las almas del purgatorio con una ternura que los vivos apenas podemos imaginar, con la ternura de quien sabe exactamente lo que esa alma ha costado, exactamente cuánto amor fue necesario para crearla, y exactamente cuánto amor será necesario para llevarla hasta el final. Tu difunto costó ese amor, y está siendo llevado por ese amor, y la oración que le ofreciste hoy, pequeña como pueda parecerte, es parte de ese amor que lo lleva. Ve con paz. Lleva esa paz en los ojos cuando vuelvas a mirar la urna. Llévala en la manera en que pronuncias su nombre, ahora que sabes que pronunciarlo tiene peso, que llega, que el Espíritu Santo lo recibe y sabe exactamente qué hacer con él. Santa Teresa de Jesús caminó contigo hoy. Eso es lo que hacen los santos cuando alguien los busca con amor. Hasta la próxima vez.